Esta es la voz que clama en el desierto. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir una hermosa enseñanza con cada uno de ustedes y le pido con toda humildad y con todo mi corazón que si este mensaje es de bendición para usted, que lo comparta para que otra persona pueda ser edificada y alcance la salvación y la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios, recibió de Dios Moisés la ordenanza de que construyera ciudades de refugio. Números 35 del 10 al 12, dice la palabra de Dios. Habló Adonai a Moisés y le dijo, habla a los israelitas y diles, cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontraréis ciudades de las que haréis ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida, el que ha herido a un hombre por inadvertencia. Esas ciudades os servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. Gloria a Dios. Parece ser que Moisés, estando en vida, él llegó a establecer algunas ciudades de refugio. La primera se menciona en Deuteronomio 4:43. La segunda en Josué 21:27 y la tercera en Josué 36:38. La primer ciudad es llamada Becer. La segunda es Ramot en Galad. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Gad. Y la tercera ciudad se llama Golán en el territorio de Basán y esta pertenecía a Manasés. Amén. El propósito de las ciudades de refugio era proteger pues a algún homicida que cometiere o que matare por accidente a alguna persona. Ellos debían en esa ciudad proteger a alguien en caso de un homicidio involuntario, amén, en lugar de asesinarlo, amén. Dice la palabra de Dios, y os serán de refugio contra el vengador de la sangre. Tal tipo de persona necesitaba protección contra el vengador de la sangre. Contra alguna persona quiere decir aquí que quisiera venganza, ¿verdad? La palabra hebrea para esta frase es Goel, y en este contexto significa el representante de la familia de la víctima, encargado de asegurar que la justicia se llevara a cabo en contra del asesino de algún miembro de su familia. Amén. Pues vemos que según la Escritura, Dios tenía esa responsabilidad de que los asesinos fueran castigados en el antiguo Israel y en la cultura, amén. Y la responsabilidad final de hacer justicia quedaba con un hombre llamado Goel, o sea, era el hombre designado como vengador de la sangre en la familia, amén. Y también debemos de recordar que en los inicios, en el Génesis, el Señor había dado un castigo o una orden de castigo para el pecado capital de asesinato. Amén. En Génesis 9:6 dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el motivo de estas ciudades era para que la persona que había cometido un homicidio, dice que él se acogiera a una de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Amén. De acuerdo con la costumbre, en aquel tiempo los ancianos de la ciudad pasaban mucho tiempo en las puertas de la ciudad. Cuando alguien que estaba huyendo de un vengador de la sangre venía a la ciudad de refugio, él exponía su caso a los ancianos a las puertas de la ciudad.
Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad. Después de explicar su caso, la persona huyendo podía esperar hallar protección dentro de los muros de la ciudad de refugio, aunque debe quedarse allí y vivir en la ciudad para disfrutar de esa protección. Quizá nosotros nos hemos preguntado alguna vez en qué versículos o lugares de la Biblia se ha mencionado al Señor en el Antiguo Testamento, ya que nosotros creemos que Jesucristo y Jehová son un solo y un mismo Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted puede confirmar esto en Deuteronomio 6:4. Amén. Entonces aquí podemos ver en la palabra de Dios que Moisés fue llamado a tener ciudades de refugio. Amén. Parece ser que nomás construyó estas 3 ciudades, porque después murió, pero el sucesor de él fue Josué. Entonces Moisés construyó estas ciudades de refugio. Y yo quiero que piense y que medite en estas cosas. ¿Qué tiene que ver, en qué se parece Moisés a nuestro amado Dios, a Jesucristo? Pues parece ser que tiene mucho en común con Jesús, y vamos a ver. Dice la palabra de Dios que el Señor es nuestro Salvador y es nuestro refugio. Amén. Vamos a leer Juan 10 del 28 al 29, y dice la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Amén. Salmo 62 del 6 al 7. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación, mi gloria, la roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Salmo 46:7. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 28:8. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salmo 48:3. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. ¿Pero qué significa la palabra baluarte? Según el diccionario Oxford, significa construcción, recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo. Su sinónimo de esta palabra es bastión, protección y defensa. El Señor es como aquellas ciudades de refugio que construiría Moisés, que asentaría Moisés para que las personas que habían pecado se refugiaran en esos lugares. Así el Señor Jesucristo es ese baluarte, es ese lugar de salvación para todos aquellos que hemos pecado. El Señor es nuestro refugio. Salmo 59:16. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Salmo 62:2. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Te has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué similitudes encontramos
Más bien parece ser que Moisés estaba representando o sería como la sombra de lo que vendría en un futuro. Él construiría esas ciudades de refugio para todos los pecadores, para que no fueran vengados o asesinados así nada más, sin obtener un juicio y un juicio justo. Así Jesús, nuestro amado Dios, es nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro bastión, nuestra fortaleza. En eso se asemeja y es mencionado nuestro amado Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Espero que vayan entendiendo la semejanza y la comparación de un tiempo con otro. Amén. Una similitud más que encontramos. Moisés, cuando el Señor le ordenó subir al monte para que le entregara las tablas de los 10 mandamientos en sus manos, cuando bajó la primera vez, él rompió las tablas enojado porque Aarón, incitado por el pueblo, habían construido un becerro de oro y habían hecho una adoración a ese becerro. Entonces Moisés, enojado por la idolatría del pueblo, agarró las tablas y las quebró. Después tuvo que volver a subir al monte. Amén. ¿Y en qué se asemeja y en qué tipifica esto al Señor? Pues en que el Señor tendrá 2 venidas anunciadas en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Otra similitud que encontramos es que Moisés estuvo perdido con el pueblo por 40 años, vagando por el desierto, y el Señor en el desierto ayunó por 40 días y 40 noches. Amén. Es otra similitud que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora compararemos al Señor con otro personaje de la Biblia. Vamos a escuchar un poco sobre la vida de un personaje llamado José, que en el Antiguo Testamento o en el hebreo también el nombre de él es Yosef. ¿Qué significa el nombre de Yosef? Significa que él añada. Ahora, para los que no tienen conocimiento de esto, el Señor Jesús, en el hebreo, el nombre de él se pronuncia Yeshua y su significado del nombre de Jesús es salvación. ¿Qué similitud encontramos en Jesús y en José? Veamos. Según Génesis 29:31, José nació de una mujer que era estéril. Esto fue considerado un milagro. Amén. Y según Lucas 1:35, Jesús nació de un milagro. Sabemos todos que él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Amén. José en Génesis 41:57 salvó a muchos de morir de hambre. Amén. Y Yeshua o Jesús salvó a muchos de morir eternamente entregando su vida en el madero. Amén. Gloria al Señor. Según Génesis 37:2, José fue un siervo obediente desde niño. Amén. Y en Primera de Pedro 2:24 dice que Jesús fue siervo de siervos desde su niñez. Amén. Desde su niñez hasta la muerte. Filipenses 2:8. José fue humillado por sus hermanos y después de un tiempo llegó a ser gobernador de Egipto. Génesis 37, del 23 al 36. Jesús fue humillado por sus hermanos y el pueblo judío, y después fue exaltado a lo sumo
como Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 27 del 20 al 26. En Génesis 41-45, Faraón le cambió el nombre a Yosef por un nombre egipcio. Estamos hablando de José. El nombre que le puso Faraón era Safnat Panea, que significa dador de vida, porque dio vida a miles de personas para que no muriera de hambre. Ahora, en Lucas 1:31 y en Romanos 5:10, después de su sufrimiento y descender al Seol, el cristianismo le cambió el nombre de Yeshua a Jesús, porque dio vida a miles de personas para que no mueran y tengan vida eterna. Gloria al Señor. Levítico 27:5. Fue rechazado José por su familia y vendido por 20 monedas. Génesis 37:28, Éxodo 21:35. En Mateo 27:3 dice que Jesús fue rechazado por su pueblo y vendido por 30 monedas de plata. José fue un hombre de fe. Esto lo encontramos en Génesis 37:27. Fe se pronuncia emunach en hebreo. Fue probado cuando lo vendieron y estuvo en la cárcel por 13 años. Génesis 39:20, fue probado en todo hasta la muerte. Hebreos 4:15. Aquí estamos hablando del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, que fue tentado en todo pero sin pecado por la inmoralidad de la esposa de Faraón. Y también fue tentado a no perdonar, porque recordemos que sus hermanos lo habían vendido. Y en Lucas 41:13 dice, refiriéndose al Señor Jesús, fue tentado pero sin pecado. Hebreos 4:15, Lucas 4 del 1 al 13. En Génesis 37:4 dice, relacionando el tema a José, que fue obediente a su padre y fue la alegría para él. Amén. Ahora, en Mateo 3:17 dice que Jesús fue obediente a su padre y fue una alegría y un regocijo para él, una complacencia para el Señor. Amén. Génesis 39:2, el Padre Celestial estaba con José. Juan 8:20, el Padre Celestial estaba con Jesús. Génesis 42:21, José fue angustiado en el pozo. Isaías 53, fue angustiado en el Getsemaní. Génesis 37:28, José no quería que lo vendieran. Mateo 26:39 dijo Jesús, Padre, es posible pasar de mí esta copa, pero se sometió y obedeció a la voluntad de Dios. Génesis 39:1-23, se negó a sí mismo a hacer la voluntad de Dios, pudiendo huir de la casa de Potifar y sus captores, pero no lo hizo. Estamos hablando de José. Ahora, Mateo 26:39, Jesús hizo la voluntad de Dios y no se negó a hacerla y murió por muchos. Génesis 39 del 17 al 20, pues una vez más le repito, José fue condenado injustamente con mentiras y estuvo 13 años en la cárcel. Mateo 26 del 60 al 61, Jesús fue condenado injustamente, le levantaron falsos testigos y lo llevaron a la muerte. Gloria al Señor. Según Génesis 41 del 55 al 57,
La vida de José trajo liberación a miles de personas en Egipto. Al darles de comer, les dio trigo. Y murió a sí mismo, les sirvió para darles de comer y trajo vida. Juan 12:24. Jesús murió y trajo gran liberación del pecado. Dijo el Señor, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, trae mucho fruto. Y su muerte trajo vida eterna para muchos. José era el hijo preferido de su padre, y Jesús era el hijo amado en quien Dios se complacía. Amén. El nombre de José era Sefnat Panea, hombre de comida de la vida, el hombre que tiene la comida de la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. José, después de haber estado en un pozo, fue sacado de ahí y le fue dado un nuevo nombre. Jesús, después de su sufrimiento, fue exaltado por el Padre y recibió el nombre que es sobre todo nombre. José fue vendido por sus hermanos, aunque no todos participaron de ello. Así también Jesús fue entregado por sus hermanos, aunque no todos participaron de ello. José fue acusado por un crimen que no cometió, y Jesús, sin haber hecho maldad ni hallado engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. José en el primer encuentro no se dio a conocer a sus hermanos, pero en el segundo encuentro se abrieron sus ojos y él se dio a conocer. Jesús en su primera venida a Judá, su pueblo, no se dio a conocer y no dijo quién era y no le reconocieron. En su segunda venida se les abrirán sus ojos y le reconocerán como a su hermano y como a su Mesías y llorarán. Amén, gloria al Señor. Los hermanos de José, por tener el privilegio de ser hermanos de él, sin saberlo, fueron protegidos. Amén, y fueron acogidos ahí con Faraón. Asimismo, el Señor a su pueblo lo protege y lo defiende, amén, y lo guarda de todo mal. Así que aquí vemos algunos ejemplos y algunas similitudes muy, muy grandes entre José y Jesús, amén. Así que yo espero que me vaya siguiendo. Estos acontecimientos del Antiguo Testamento eran una sombra y figura de lo que pasaría en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús. Amén. Ahora veremos un ejemplo más con un hombre de la Biblia llamado Jonás. El nombre de Jonás en hebreo significa paloma. Era un profeta israelita en el año 780 a.C. Él tuvo el encargo de parte de Dios de predicar a Nínive, la capital de Asiria, y de anunciarles de que Dios les iba a destruir por todos sus pecados. Jonás fue tragado por un gran pez y duró 3 días y después ese pez lo vomitó en tierra. Usted puede corroborarlo en Jonás 1:17. Ahora, ¿qué similitud tiene con Jesús? Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y después ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Amén. Mateo 12:40. Así Mateo ve la similitud de Jonás dentro de la ballena con los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, dando como anticipación que el Mesías tendría que morir para resucitar al tercer día. Ahora les voy a mencionar el nombre de otro personaje de la Biblia, el profeta Oseas. ¿Qué significa Oseas? Ayuda, liberación y salvación. Y el nombre de él se deriva de la misma raíz hebrea que se deriva Josué y Yeshua.
Amén. El libro de Oseas, si usted nunca lo ha leído, es un pequeño libro que cuenta solamente con 14 capítulos y representa la relación de Dios y el pueblo de Israel. Amén. Si usted nunca ha escuchado la historia del profeta Oseas, a Oseas el Señor le pide que se case con una prostituta, la cual se llamaba Gomer. Amén. Por orden de Dios, el profeta carga sobre sí el pecado de todo un pueblo y también carga sobre sí el pecado de idolatría de su pueblo. Cabe mencionar que la palabra hebrea para decir prostitución es idolatría. Fíjese nomás. Aprenda de todo esto que le estamos compartiendo. Lo mismo que hace Oseas de casarse con una adúltera que le es infiel y se va con muchos amantes, y Oseas la amó tanto y la rescató. Lo mismo que hace Oseas para con Gomer, su esposa adúltera. Amén. ¿Y sabe qué significa el nombre de Gomer? Significa consumado es. Dios termina, Dios acaba. Entonces lo que hace el profeta Oseas es lo mismo que hace Jesús de Nazaret: comprar, rescatar, redimir o pagar un precio y un rescate por la esposa adúltera. Oseas y Jesús son paralelos, amén. Oseas se casó con una mujer infiel, una mujer que tuvo hijos de prostitución, una mujer que se apartó con sus amantes, pero Oseas la amó con amor eterno. Oseas fue y la rescató de sus amantes, que la dejaron abandonada. Fue y pagó un rescate por ella, por su esposa Gomer. Ahora quiero que ponga suma importancia en esto que le voy a compartir. Cuando Jesús estaba en la cruz ya para exhalar, el Señor dijo en el madero: consumado es. Juan 19:30. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque está recordando el nombre Gomer, consumado es. Dios termina, Dios acaba. Está muriendo por la esposa. O sea, aquí Gomer tipifica y representa a la esposa idólatra, la esposa adúltera, la iglesia que tantas veces le ha fallado al Señor. Gloria al Señor. Esa esposa que llevaba por nombre Gomer. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios, ese pueblo que ha fallado tantas veces y que estuvo como Gomer sumido en la idolatría, sumido en nuestros sucios delitos y pecados, fallándole al Señor día con día. Bendito sea su nombre. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Oseas 5:15. Voy a volverme a mi lugar hasta que hayan expiado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Aleluya. Un Mesías tenemos que en un tiempo esconde su rostro para que nosotros le busquemos. Amén. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis, mas hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15. Vengan y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6:1-12. Amén. Estimado amigo que me escucha, no sé si haya podido comprender de las similitudes que hay en el Antiguo Testamento y las similitudes
o la sombra de lo que tendría que venir en el Antiguo Testamento en la vida de Jesús de Nazaret. Pero quiero recordarle en esta mañana, quiero recordarle que el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, se humilló, se hizo carne y vino a morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Así que no tomemos ese sacrificio tan grande en vano. No tomemos ese sacrificio, esa sangre derramada ya en el Calvario, sin tomar importancia de este acontecimiento tan tremendo. Acérquese a Dios, estimado amigo. Busque al Señor, busque su presencia. Acérquese a una iglesia, ya no siga viviendo en este mundo lleno de placeres, de distracciones y de cosas que nos privan de la presencia de Dios, que nos alejan de la presencia de Dios. Yo le invito, quizás a usted se le afigure o se imagine que el vivir de un cristiano es aburrido, es una vida sin sentido, pero déjeme decirle que desde que Jesucristo vino a mi vida, yo tengo vida y vida en abundancia, además de que tengo promesas de salvación y vida eterna, como lo dice su palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos terribles, tiempos en los que el amor de muchos se está enfriando, la maldad se está multiplicando, la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A los cristianos muchas veces se nos mira de lejos porque a lo mejor aburrimos con nuestro tema de Jesús. Pero déjeme decirle que lo que le estamos ofreciendo en esta mañana y en este día es salvación para su alma. Así que acérquese ahorita que la salvación es gratuita. El Señor Jesús ya pagó. ¿Qué está esperando para buscarle y para acercarse al Señor? Busca estar al borde de la muerte, porque quizás esté pensando, es que soy muy joven, ahorita no quiero servirle. O estoy muy anciano, estoy muy cansado, la religión no es para mí. Déjeme decirle que Dios no es religión. Dios es tener una relación con un Dios vivo que vive para siempre. Ciertamente no le podemos ver porque Dios es un espíritu. Pero recuerde que cuando el Señor subió al cielo, dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a dejar el Espíritu Santo. Entonces el Señor está ahorita en la tierra en forma del Espíritu Santo. Usted no le puede ver, pero le puede sentir. Usted puede hablar con Él y acercarse a Él. Ahí en un lugar, en un rinconcito, en su recámara, hable con Él. Entréguele su vida. Y también busque una iglesia donde se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si no hace caso de estas invitaciones, de estas advertencias, el tiempo transcurrirá y después será demasiado tarde. No deje pasar la oportunidad de entregarle su vida al Señor, de servirle, lo más maravilloso que hay. Déjeme compartirle, déjeme testificarle que no hay nada bajo el cielo más hermoso que tener una relación con el Señor, que servirle y darle nuestra vida. Amén. Es lo más hermoso que usted puede conocer en este mundo terrenal. El mundo y sus placeres tienen un final. Las cosas materiales, los carros, los lujos, las casas, las mansiones, el dinero, todas esas cosas y placeres son temporales, pero la salvación es eterna y para siempre. Así que yo le invito a que se acerque a nuestro amado Dios, a que comprenda las riquezas de la Escritura. Se fija qué similitudes hay en el Antiguo Testamento y qué similitudes y qué es lo que Jesús vendría a hacer posteriormente. Ese sacrificio
por amor a usted y por amor a mí. Vuelvo y le reitero, no estamos predicándole una religión, estamos predicándole un plan de salvación y de vida eterna para su alma. Deje de pecar, que no está asqueado de pecar. Apártese de todas las cosas sucias que le apartan del Señor. El Señor le ofrece salvación y vida eterna. Amén. Amado hermano, como te digo siempre, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero ¿cómo prospera tu alma? Escuchando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.